Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Bienvenidos, hermanos. Saludamos desde la parroquia del Espíritu Santo en Levittown, Toa Baja, Puerto Rico, a todos los que se unen a través de las redes sociales. Les exhortamos a que vivan esta Eucaristía de la misma forma en que lo harían estando físicamente en el templo. Traten de evitar cualquier distracción participando activamente junto a nosotros. Hoy, en la celebración del tercer domingo del tiempo ordinario, Jesús nos anunciará que vino a traernos la buena nueva y libertad. Que la participación en esta Santa Misa nos ayude a mantener nuestra fe firme, nuestra esperanza alerta y nuestra caridad ardiente. Llenos de alegría, comencemos nuestra fiesta cantando con entusiasmo. Esta es tu fiesta, Señor, es nuestra fiesta. Esta es la fiesta en el día del Señor. Esta es tu fiesta, Señor, es nuestra fiesta. Esta es la fiesta que nos une en el amor. Y cantaremos nuestro gozo y alegría de estar unidos en un mismo corazón. Comulgaremos tu palabra porque es vida. Comulgaremos con tu pan porque es amor. Invocaremos, Señor, en esta fiesta tu santo nombre porque es nuestra redención. En esta fiesta, Señor, que es nuestra fiesta, confirmaremos tu mandato de amor y cantaremos nuestro gozo y alegría de estar unidos en un mismo corazón. Comulgaremos tu palabra porque es vida, comulgaremos con tu pan porque es amor y cantaremos nuestro gozo y alegría de estar unidos en un mismo corazón. Comulgaremos tu palabra porque es vida, comulgaremos con tu pan porque es amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos llena con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos y todas ustedes. Buenos días tengan todos y todas. Estamos ofreciendo esta Santa Misa hoy por eterno descanso de Juan Luis García Comulada en este domingo, que es el Domingo de la Palabra. Esto lo instituyó el Papa Francisco en el 2019 para resaltar esa importancia de la palabra de Dios entre nosotros. Como saben, pues el señor arzobispo de San Juan ha permitido que en la arquidiócesis podamos utilizar el rito para reconciliar a varios penitentes con confesión y absolución general. Esto aplica a los que nos ven en las redes, solamente aplica en la arquidiócesis porque cada obispo determina en su diócesis cómo lo hace. Y segundo, solamente aplica a los que están presencialmente aquí en el templo. Así que, queridos hermanos y hermanas, dadas las circunstancias extraordinarias que estamos viviendo a causa de la pandemia, en las que a algunos se les hace más difícil acceder individualmente al sacramento de la penitencia, el señor arzobispo de San Juan ha dispuesto que los sacerdotes en la arquidiócesis podamos conceder la absolución general a los fieles que quieran beneficiarse de esta gracia y se dispongan debidamente, es decir, arrepintiéndose de sus pecados, con el firme propósito de enmendarse de ellos, estén dispuestos a reparar los escándalos y daños que hubiesen ocasionado y se propongan confesar individualmente, tan pronto las circunstancias lo permitan, los pecados graves que en las presentes circunstancias no han podido confesar. Se invita a los penitentes que quieren recibir la absolución general a manifestar su deseo con algún signo, ya sea poniéndose de rodillas o inclinándose.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, les conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz, y yo los absuelvo de sus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como penitencia, ahí en el silencio de su corazón, eleven una oración de alabanza a nuestro Dios. Den gracias al Señor porque es bueno. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos las gracias por tu inmensa gloria, te damos las gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, único Hijo, Jesucristo, Señor Dios, Hijo del Padre, te damos las gracias por tu inmensa gloria, te damos las gracias por tu inmensa gloria. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que estás a la diestra del Padre, atiende nuestras súplicas, porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén, 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 amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, ordena nuestra vida según tu voluntad, para que en el nombre de tu Hijo amado podamos dar con abundancia frutos de buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Nehemías. En aquellos días, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la asamblea, compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era mediados del mes séptimo, en la plaza de la Puerta del Agua, desde el amanecer hasta el mediodía. Estuvo leyendo el libro a los hombres, a las mujeres y a los que tenían uso de razón. Toda la gente seguía con atención la lectura de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie en el púlpito de madera que había hecho para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues se hallaba en un puesto elevado. Y cuando lo abrió, toda la gente se puso en pie. Esdras bendijo al Señor, Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén, amén. Después se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad
y explicando el sentido de forma que comprendieron la lectura. Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, decían al pueblo entero: hoy es un día consagrado a nuestro Dios. No hagáis duelo ni lloréis, porque el pueblo entero lloraba al escuchar la palabra de la ley, y añadieron: andad, comed buenas tajadas, bebed vino dulce y enviar porciones a quien no tiene, pues es un día consagrado a nuestro Dios. No estéis tristes, pues el gozo en el Señor es vuestra fortaleza. Palabra de Dios. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. 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 La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. 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 Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo.
así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. El cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo. Si el pie dijera, no soy mano, luego no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el oído dijera, no soy ojo, luego no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿cómo oiría? Si el cuerpo entero fuera oído, ¿cómo olería? Pues bien, Dios distribuyó el cuerpo y cada uno de los miembros como Él quiso. Si todos fueran un mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Los miembros son muchos, es verdad, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Y la cabeza no puede decir a los pies, no os necesito. Más aún, los miembros que parecen más débiles son más necesarios. Los que nos parecen despreciables los apreciamos más. Los menos decentes los tratamos con más decoro, porque los miembros más decentes no lo necesitan. Ahora bien, Dios organizó los miembros del cuerpo dando mayor honor a los que menos valían. Así, no hay divisiones en el cuerpo, porque todos los miembros por igual se preocupan unos de otros. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Cuando un miembro es honrado, todos se felicitan. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro. Y Dios os ha distribuido en la iglesia. En el primer puesto, los apóstoles. En el segundo, los profetas. En el tercero, los maestros. Después vienen los milagros. Luego el don de curar, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan todos en lenguas o todos las interpretan? Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Esperen en el Señor, esperen su palabra, esperen en el Señor, esperen su palabra. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Excelentísimo Teófilo, muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han verificado entre nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas por los primeros, porque lo primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la palabra. Yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio, he resuelto escribírtelos por su orden, para que reconozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era de costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y, enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Que estaba viendo a ver si había alguien compungido, llorando de emoción por haber escuchado la palabra. Pero como decía la primera lectura, pero no veo a nadie. Así que a lo mejor alguien se había compungido y se había emocionado mucho al escuchar esa palabra de Dios. Y es que esto que estamos escuchando hoy, de hecho, por eso pues el Papa Francisco quiso que este domingo, este tercer domingo del tiempo ordinario, sea siempre el domingo de la palabra, para resaltar lo que significa ese don, ese regalo. Estamos escuchando, primero que nada, vemos dos cosas que tanto en la primera lectura como en el Evangelio vemos que es significativo. Y es que el lugar de esa proclamación, el lugar de ese llevar la palabra, básicamente es la comunidad. Vemos que el profeta Nehemías lo hace en la plaza. Habla que esto se hizo en la plaza del templo. Jesús fue a la sinagoga donde fue que se proclamó esa palabra. Es en la comunidad donde es el lugar propicio para uno poder escuchar y hacer que esa palabra se haga viva en medio de nosotros. Vemos también por otro lado que en el Evangelio es Jesús el que está proclamando la palabra. O sea, Jesús, que es la palabra encarnada, es el que se hace presente. Jesús es el que viene y él mismo, la palabra, proclamando la palabra. Y en el caso de Jesús particularmente, vemos como el pasaje que utiliza esa profecía de Isaías, que realmente pues habla de que se cumple en él cuando él lee esa lectura. Cuando nosotros pensamos en la palabra, tenemos que ver que
Si nos miramos quizá un poco el ejemplo que nos presenta el profeta Nehemías, fíjense que este pueblo se le está proponiendo la palabra, se le está proponiendo la escritura, no solamente leyéndole la ley, sino también que le iban hablando, la iban discutiendo, la iban haciendo parte, se la iban explicando, y decía que ellos entendieron la escritura. Y se la estaba proponiendo desde el amanecer hasta el mediodía. Y que yo me tarde hora y media para que vea cómo rápido el culillo empieza a darle a 2 o 3, ¿verdad? Estaban ahí hablando la palabra desde la... Ay, miren, yo no sé si eso se puede decir por las redes, pero ya lo dije. Decía que se le estaba proclamando desde el amanecer hasta el mediodía. Estaban ellos ahí absortos en esa palabra, asombrados, estupefactos de estar escuchando tanto que los conmovía. Los llevó a un momento en que estaban ellos que glorificaban y amén, amén, caían con el rostro en tierra porque estaban entendiendo. Y decía que hasta las lágrimas se les salían de estar recibiendo y el movimiento y ese regalo de ese don, de esa palabra que se le estaba exponiendo. Por eso es que nosotros debemos de alguna manera abrirnos a ese don y a ese regalo de la palabra, reconociendo y dejarnos interpelar, dejarnos mover por esa palabra que es la propia palabra del Señor. Y de hecho, básicamente, si vemos lo que estaba haciendo, dice que él abrió el libro y que cuando abrió el libro cayeron de rodillas porque estaban reconociendo ahí la presencia de Dios. Ustedes saben que nosotros llevamos ya un tiempo que, particularmente cuando están los diáconos presentes, estamos entrando con el evangeliario en la procesión. Ese evangeliario se coloca sobre el altar. Desde el altar se lleva al ambón. Desde allí se proclama. Y después que termina, el diácono le lleva el evangeliario al presidente de la asamblea, que lo besa, y les da la bendición. Es una bendición que se está recibiendo. Hay 2 o 3 que están en el piloto automático y tan pronto se termina palabra del Señor, ¡fua!, rápido se sientan. Y no esperan a que venga esa bendición, reconociendo la grandeza de ese don, de ese regalo que es la palabra. Y de hecho, voy a aclararles aquí esto quizás un poco para que entiendan un poco la diferencia. Esto, que yo sé que algunos ni siquiera lo han visto porque nunca se ha parado aquí a leer, pero esto es un leccionario. El leccionario, en este caso, es el leccionario del ciclo C que estamos utilizando, el ciclo C de lectura de los domingos. Aquí en este leccionario están todas las lecturas de los domingos, pero está la primera lectura, segunda lectura, el Salmo y el Evangelio. Está todo aquí. Es el leccionario, el libro de las lecturas, ¿no? Diferente a lo que es el evangeliario. El evangeliario, la palabra lo dice, solo están aquí los evangelios. No hay nada más, solamente el evangelio. ¿Por qué el evangeliario sí para la procesión y para ponerlo allí y para la bendición y no el leccionario? Porque el evangeliario es el que tiene lo que es la palabra de Jesús, la palabra del Señor. En el leccionario, todas las demás lecturas pues son las del Antiguo Testamento, algunas del Nuevo Testamento, de los profetas y todo en los salmos, pero el evangelio es la que es la palabra del Señor. Los que tienen un poquito más de canas, aun cuando se las hayan pintado, recordarán que hace mucho tiempo, para todas las lecturas se decía palabra de Dios, incluso para el Evangelio. Luego eso se cambió y se dejó el palabra de Dios para el del Antiguo y Nuevo Testamento, pero para el Evangelio se cambió a palabra del Señor, para poder distinguir que esa palabra es la palabra de Jesús, es la palabra viva, eso es lo que estamos recibiendo, la palabra de Jesús. Por eso es que en el evangeliario lo único que está ahí es la palabra de Jesús. Y por eso con ella recibimos la bendición y por eso se venera de una manera particular. Por lo tanto, hoy nosotros estamos escuchando que el pueblo de Israel hacía eso cuando recibía, se les presentaba, abrió el libro de la ley y cayeron de rodillas porque sabían que estaban ante la presencia de esa palabra de Dios. Nosotros cuanto más que estamos recibiendo esa palabra de Cristo, una palabra de Jesús que está en el Evangelio y que también al mismo tiempo no solamente tenemos la posibilidad de escucharla, sino que la comemos porque Él es la palabra encarnada y Él como palabra encarnada se nos queda en la Eucaristía. Así que cuando estamos también recibiendo la Eucaristía, estamos literalmente comiendo esa palabra encarnada de Jesús.
Y nos toca a nosotros entonces tratar de vivir y experimentar ese asombro, esa presencia, ese estupor que nos debe dar la palabra viva en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero para eso nosotros tenemos que empezar a tener esa relación con la palabra. No es solamente escuchar la que escuchamos aquí en la misa, que lamentablemente algunos hermanos de otras denominaciones te pasan diciendo que los católicos no leemos la Biblia. Pues la verdad que es que nunca no han estado en misa nunca. Porque en la misa de domingo son 4 lecturas. Primera, Salmo, segunda y Evangelio. Y en las misas de semana son 3, que es primera, Salmo y Evangelio. O sea, la palabra del Señor sí la tenemos, la palabra del Señor sí la leemos, la palabra del Señor la proclamamos, incluso la explicamos, porque esa es la homilía. Tratar de hacer y explicar para que se entienda esa palabra. Lo mismo que estamos haciendo esta comunidad que estamos leyendo aquí en Nehemías. Por lo tanto, parte de esa tradición de poder llevar ese mensaje de la palabra. Ahora, esa palabra no solamente se puede quedar ahí escrita, no solamente es para que la escuchemos. Qué bonito sería que cuando estamos escuchando en la misa, estamos escuchando la palabra, viviendo la palabra, realmente nos dejemos interpelar por ella. En vez de estar pensando en los pajaritos preñados o que si puso el acento mal donde no iba cuando lo leyó, que estuviéramos metiéndonos en la palabra, que es la palabra que se hace vida. Recuerdo en una parábola que estuve en Carolina, no recuerdo qué lectura fue honestamente, pero una de las proclamadoras de la palabra en un domingo se adentró tanto en esa palabra que cuando empezó a hablar, llegó un punto en que empezó a sollozar. Y el sollozo era tan grande que, aunque ella trataba de calmarse para continuar con la lectura, no podía. Es que ya era tan intenso lo que estaba viviendo al proclamar esa palabra, que recuerdo que le tuve que decir que se sentara. Yo terminé de proclamarla porque no podía. O sea, así de intenso fue ese encuentro que ella, en ese momento ella tuvo con la palabra. Pero es que eso lo deberíamos estar viviendo todo el tiempo. Ese encuentro de entrarnos, de sentir que la palabra nos cambia por dentro, que se nos mete hasta el tuétano y que no queda otra más que alabar, glorificar, como hizo el pueblo. Amén, amén, gloria a Dios. Yo no escuché ningún amén durante la palabra, pero ¿cuánto les aseguro que cuando yo termine la homilía van a decir amén? Y lo que yo estoy predicando, lo que yo estoy diciendo no es la palabra de Dios, la palabra de Dios es lo que escuchamos. Por eso es que tenemos que estar atentos y hacer nuestra esa palabra. Claro, para poderla hacer nuestra, tenemos que trabajarla. Mire, antes de acostarse, apague el televisor 15 minutos antes, apague el celular, olvídese del Facebook o cualquier red que esté usando, apáguelo un poquito antes y póngase a leer parte de la palabra de Dios. Y que de momento usted llega a una frase mientras está leyendo, y de momento el auxilio me viene del Señor, Ave María, pues, y que empieces ahí, de momento esa palabra fue la que te marcó, y empieza: el auxilio me viene del Señor, el auxilio me viene del Señor, el auxilio me viene, el auxilio. Y te dormiste con esa frase del auxilio me viene del Señor. Que eso último que quede en la mente, en la cabeza, sea una palabra de Dios, no la noticia del último asesinato que haya habido. Porque posiblemente esa palabra que fue la última que se quedó, a lo mejor te despierta y te despiertas con eso mismo. El auxilio me viene del Señor, te viene con esa misma frase. Haz el intento. Es lo mismo que aquellos que a veces vienen, a veces se confiesan y dicen: Padre, es que me vengo a confesar porque es que estoy rezando el rosario y me quedo dormido cuando estoy rezando el rosario. Gloria a Dios que te quedaste dormido y rezando el rosario, que te dormiste orándole, meditando los misterios del Señor, pidiendo la intercesión de nuestra Madre. ¿Qué mejor manera? Pues mira, te dormiste, gloria a Dios, aprovéchalo. Pero tenemos que hacer ese ejercicio y empezar a rumiar, a leer, a saborear esa palabra. Y cuando hay algo que no se entiende, que en eso algo tiene la bendición que tenemos los católicos, es que nuestras Biblias tienen las explicaciones en la parte de abajo, tienen las notas, no simplemente la referencia, sino que tienen las notas de explicar el contexto y lo que significa alguna de esas cosas.
Pues vamos a saborear eso, vamos a aprovecharlo, no tenemos que ir a coger una clase de Biblia, simplemente con el meditar esa palabra diariamente. Si lo puede hacer en la mañana, si lo puede hacer en la tarde, y si es en la noche, pero meditar y saborear ese regalo de la palabra del Señor y que la pongamos en práctica, porque esa palabra tiene que dar testimonio. Sé que los católicos a veces se sienten intimidados con la palabra, porque escuchan que hermanos evangélicos, testigos de Jehová, empiezan a citar un montón de citas bíblicas, y no, porque si en tal libro, en tal versículo, porque esta cita dice, entonces el católico a veces se queda como que, saca la excusa barata. No, perdóname, que es que a mí no me gusta hablar de religión. Mentira, que te tienes miedo para poder hablar, porque piensas que no sabes de la palabra. Pero yo te puedo asegurar, y lo puedo decir sin que me quede por dentro, que ustedes saben la palabra de Dios. No se sabrán el versículo o el libro, pero de que conocen la palabra, la conocen. Porque en algunos casos hasta la citan palabra de Dios. No sabrán cuál es la cita específica, pero sí la conocen, porque bastante la escuchan, bastante, y si la viven y se la estudian, aún más. Aunque no te sepas, ¿de qué vale que te sepas 300 versículos, 400 capítulos, que cites todas esas citas que después nadie entiende nada, si después al fin y al cabo no se ve el testimonio de lo que estás haciendo? No vives la vida, ¿de acuerdo? ¿De qué vale que vengas a 300 misas, que reces 40 rosarios, si el testimonio no se da? Cada una de nuestras vidas tiene que estar marcada por la palabra, pero es parte de la misión que tenemos. Fíjate que Jesús, cuando está en la sinagoga, Él marca primero, lo que dice la profecía, marca cómo es su vida. Dice Jesús, ahí mismo cuando Él lee, dice la profecía, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. O sea, ya esa es la marca de la vida de Jesús. Si nosotros queremos seguir a Jesús, si nosotros queremos proclamarlo, si nosotros queremos ser igual que Él, tenemos que reconocernos, porque tú también, todos nosotros también estamos marcados por ese Espíritu, estamos ungidos. Desde nuestro bautismo hemos tenido ese sello del Espíritu, y también en la confirmación. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Tenemos que reconocer eso, mis hijos y mis hijas, de que estamos marcados, sellados por ese Espíritu y que nos ha ungido. Esa tiene que ser la vida del cristiano y cristiana. Un cristiano, una cristiana sin el Espíritu no funciona. Se necesita esa gracia del Espíritu y todos nosotros la tenemos. Reconócelo que estás ungido y que tienes ese sello del Espíritu y que el Espíritu está sobre ti. Pero ese reconocer, ese don, tiene que venir, va acompañado con una misión, que es la misión que tiene Jesús. Y esa misión que tiene Jesús es la que nos toca responder a nosotros también. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Hay una misión. El reconocer ese don tiene una misión, y es proclamar ese Evangelio, proclamar esa palabra. Para eso cada uno de nosotros tiene sus carismas y tiene sus dones. La segunda lectura nos recuerda esa identidad de la comunidad, del cuerpo de Cristo, donde cada uno de nosotros tiene sus capacidades, sus dones, pero a la hora de la verdad todos necesitamos los unos de los otros para seguir dando ese testimonio. No todos pueden ser oídos, no todos pueden ser narices, no todos pueden ser... Cada uno de nosotros tiene su propia capacidad, cada uno tiene su propio don, sus propias características. Y cuando vivimos corresponsablemente, reconocemos esa gracia, reconocemos esos dones, esos ministerios, y los compartimos con los demás, poniendo todo ese servicio, toda esa unción, todo ese servicio y ese regalo de la palabra, poniéndolo al servicio de aquel que lo necesita. Por alguna razón, les decía al principio, la manera de saborear y de quizás de crecer en la palabra es en la comunidad. Tenemos que hacer comunidad, vivir en esa comunidad de amor y de fe, proclamando ese año de gloria del Señor. Que seamos capaces de dar ese testimonio como ungidos, unidas, sellados por el Espíritu. Que nuestra vida sea así, para que la misión sea seguir proclamando esa grandeza, esa palabra. Y que podamos proclamarla de tal manera que la sintamos que nos da vida, que nos da ánimo, que nos da entusiasmo. En el Salmo lo estábamos repitiendo, lo cantábamos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida.
Vamos a dejar que esa palabra nos renueve el espíritu y que nos dé la nueva vida. Hagamos ese ejercicio de saborear y dejarnos interpelar, dejarnos estremecer por ese regalo de la palabra del Señor en nuestra vida. Y que cuando estemos en la Eucaristía o cuando le estemos meditando en la casa, que nos dejemos conmover por esa palabra viva. Una palabra que se manifiesta con poder, una palabra que se manifiesta con mucha gracia. Es un regalo de Dios que se nos da. Démosle la importancia a esa palabra viva, a esa palabra de Dios. Como les decía, hagan el espacio para leer, para rumiar, para saborear esa palabra. Cierra la novela que estás leyendo o la revista, apaga el celular, apaga el televisor un ratito antes de acostarte y saca y desempolva esa Biblia en tu casa. Lee, saborea. Y no tienes que leer cantidades grandes, simplemente lee cuando llegue una frase donde quédate ahí y medítate ese versículo, vive ese versículo, hazlo parte tuya. Y que así veamos que las palabras del Señor son las que nos dan el Espíritu y nos dan vida para seguir adelante. Más con nosotros que también tenemos la bendición de que aparte de escucharla, de leerla, de saborearla, también tenemos la posibilidad de comerla cuando nos acercamos a la Eucaristía, esa palabra que se encarna cada vez que lo celebramos. Así que mis hijos y mis hijas, busquen esa palabra, vivan esa palabra, déjense tocar, llenar, aprovechen y saboreen ese gusto por la palabra de Dios. Den testimonio de ella donde quiera que se encuentren, aunque no se sepan los versículos y los capítulos, pero sí esa palabra, para que no caigan entonces y metan la pata, como a veces algunos dicen. Sí que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. En ningún sitio dice eso en la Biblia, en ningún sitio. Tampoco dice que Pablo se cayó de ningún caballo. Sin embargo, lo repetimos como papagayo. Dice que Pablo cayó en tierra, pero en ningún sitio dice que se cayó de un caballo. Por eso es que tenemos que estar claros de conocer realmente la palabra, de lo que dice el Señor, que la hagamos parte nuestra, donde saboreemos ese don, que nos interpele, que nos mueva, que nos conmueva, si es necesario hasta las lágrimas. Pero como ese pueblo de Dios que en un momento se le presentó, que sepamos nosotros también reconocer esa gracia, reconocer ese don, alabar esa presencia de Dios en la palabra que se nos proclama, y que recordemos que esas palabras del Señor son las que nos dan espíritu y vida, y que ese mismo espíritu y esa misma vida sea la que testifiquemos donde quiera que nos encontremos, dando testimonio como cristianos y cristianas de que vivimos en esa esperanza, de que vivimos en ese regalo, que vivimos inmersos en esa palabra de Dios que se nos ha regalado. Ahí está, ¿lo ves? Soltaron el amén. En lo que yo no he dicho, en lo que yo no he proclamado palabra de Dios. Ojalá que esos amenes se escucharan cuando se estuviera proclamando la palabra. Así que ese amén ni siquiera es litúrgico, no tiene ni siquiera que decirse. Yo sé que es costumbre, pero no lo hagan como costumbre. Ese amén que se escuche incluso cuando lo sientas de corazón, yo sé que a lo mejor lo sintieron, pero que no sea que no lo hagan simplemente porque hay que decirlo, porque ni siquiera se supone que vaya ahí, pero sí a la palabra de Dios, a ese regalo de misericordia, a esa palabra, sí es la que realmente debemos, como hizo ese pueblo de Israel, ese pueblo de Nehemías, que gritaban amén, amén, porque reconocían ese don de esa palabra que se les había regalado. Y ahora se quedaron con las ganas. Lo sé. Nos ponemos de pie para profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre.
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos y hermanas, elevemos nuestra súplica al Señor como pueblo santo de Dios. A cada petición contestemos: buen Dios, escúchanos. Por el Papa Francisco, por nuestro arzobispo Roberto, por los obispos, presbíteros y diáconos, para que prediquen la palabra llenos del Espíritu, oremos. Buen Dios, escúchanos. Por los que viven alejados de Dios, para que encuentren en los cristianos el testimonio coherente que les acerca el mensaje de la salvación, oremos. Buen Dios, escúchanos. Por los líderes del mundo, para que, acogiendo la palabra de Dios, encuentren el camino de la paz y la unión de los pueblos, oremos. Buen Dios, escúchanos. Por nosotros, para que, alimentados con la palabra y el cuerpo de Cristo, forjemos y proclamemos el don de la unidad de todos los cristianos, oremos. Buen Dios, escúchanos. Por los enfermos y necesitados, para que la palabra de Cristo les conforte y fortalezca, oremos. Buen Dios, escúchanos. En esta misa oramos también en acción de gracias por el aniversario número 51 de Rosa Rodríguez e Iván Luciano, también por el eterno descanso de Roberto González Ramírez, del Padre Rogelio Moore y de Carmen Luz González. Oremos. Por toda esta situación pandémica, para que el Señor nos ayude a que se erradique lo más pronto posible, que proteja a los que estamos sanos, le devuelva la salud a los que han enfermado, le conceda vida eterna a los que han fallecido, y a todo ese personal médico y científico que ya se sienten quizás agotados y donde pierden la fuerza, que el Señor les renueve esa fuerza, les renueve ese espíritu, el entusiasmo y les dé el discernimiento para seguir luchando contra esta pandemia. Oremos. Y por cada una de las peticiones que traemos en el silencio de nuestro corazón. Por cada una de esas peticiones, oremos. Señor Dios nuestro, que quieres la unidad de todos tus hijos e hijas, fija tu mirada bondadosa sobre nosotros y haz que estemos también unidos por la plena confesión de una sola fe y por los lazos de una intensa caridad. Por Jesucristo nuestro Señor.
perdidos en la vida, vamos buscando un horizonte. Arriésgate, 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 hay algo más. Arriésgate, arriésgate, arriésgate sin vacilar. Oremos, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe con bondad nuestros dones, Señor, y al santificarlos, haz que se conviertan en causa de salvación para nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en la que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, bendito y alabado seas, Redentor glorioso, mi alma te alaba y te bendice. Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, alabado sea mi Salvador. Gloria a ti por siempre, venido Dios Santo, palabra encarnada. Gracias, Señor, por este don, gracias, Señor, por este regalo. Bendito y alabado sea, amado Dios Salvador nuestro. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, bendito y alabado sea el Redentor, mi amado, Redentor, alabanza a ti por siempre. Sangre preciosa que nos lava, que nos redime, gloria a ti por siempre, alabanza a ti Jesús. Lávanos y cúbrenos, Señor, bendito y glorioso, santo, santo, santo eres Salvador.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el beato Carlos Manuel y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Roberto y su obispo auxiliar Alberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos e hijas dispersos por el mundo. A nuestros hermanos y hermanas difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. piedad de nosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados y las invitadas a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Espíritu del Señor está sobre mí, me envió a anunciar la buena nueva a los humildes de la tierra, proclamar la promesa de liberación. El Espíritu del Señor está sobre mí, me envió a sanar a los heridos de corazones afligidos, desatar a los cautivos de su dolor. Pues yo he venido a rescatar lo perdido, a entregar lo que una vez fue prometido, a consolar y perdonar a los sencillos, a dar su herencia a los pobres y empobrecidos. Pues yo he venido a dar el pan a los hambrientos, a los sedientos, el agua viva de la salvación, y de alegría colmar a los que lloran, y con mis obras proclamar su reino y el reino de los hijos de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí, me envió. Oremos.
Dios Todopoderoso, concédenos a los que somos vivificados por tu gracia, alegrarnos siempre con el don recibido por Jesucristo nuestro Señor. Nos podemos sentar y Rosa y Iván. Ahí están. Estos primeros 51 años. Ah, qué bueno. Para los que le están viendo en las redes y que son muy liturgos, sabemos que se supone que esto se haga en 2 espacios, pero por lo de la pandemia lo estamos haciendo todo junto al final. Así que, por si acaso. Bueno, pues quieren ustedes ahora, al celebrar el día en que por medio del sacramento del matrimonio unieron sus vidas con un vínculo indisoluble, quieren renovar ante el Señor las promesas que mutuamente se hicieron. Pues para que la gracia divina confirme estas promesas, dirijan sus oraciones al Dios. Así que, mirándose el uno al otro, agárrese las manos. Y el esposo ahora le dice a la esposa: bendito sea Señor, porque ha sido un regalo tuyo, porque ha sido un regalo tuyo recibir por mujer. Y ahora Rosa, bendito sea Señor, porque ha sido un regalo tuyo recibir por marido. Y ahora ambos, bendito sea Señor, porque nos has asistido amorosamente en las alegrías y en las penas de nuestra vida. Te pedimos que nos ayudes a guardar fielmente nuestro amor mutuo, para que seamos fieles testigos de la alianza que has establecido con la humanidad. El Señor les guarde todos los días de su vida, que Él sea para ustedes consuelo en la adversidad, compañero en la prosperidad, y derrame copiosamente sus bendiciones sobre su casa. Te alabamos y te bendecimos, oh Dios, creador de todas las cosas, que al principio creaste al hombre y a la mujer para que formaran una unidad de vida y de amor. También te damos gracias porque te dignaste bendecir la unión familiar de estos servidores tuyos, para que fueran imagen de la unión de Cristo con su iglesia. Tú que los has mantenido unidos por el amor en sus penas y alegrías, míralos hoy con benevolencia, renueva constantemente su alianza nupcial, acrecienta su amor, fortalece su vínculo de paz, para que gocen siempre de tu bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¡Eso! ¡Felicidades! Pues muy bien, les recuerdo pues los avisos. El horario nuestro sigue siendo sábado 6:30 de la tarde, domingo 7:30, 9:30 y 11:30. Sigue siendo el mismo procedimiento, tienen que llamar para anotarse para las misas, por favor, y llamar hasta el viernes. Hay personas que están tomando la costumbre de llamar sábado, y sábado no siempre tengo el tiempo para estar chequeando los mensajes en la máquina. Así que es bien importante que llamen antes hasta el viernes. Las misas de semana, pues todas son a las 7 de la noche, de martes a viernes. La exposición del Santísimo, los jueves a las 5 de la tarde. Dirección espiritual se puede hacer ya, sacar cita para hacerla de manera presencial. Este jueves no voy a estar en la parroquia, así que no van a haber confesiones. Sí hay exposición, pero no van a haber confesiones este jueves. Los que nos están viendo a través de las redes, si quieren hacer su ofrenda, recuerden utilizar ATH Móvil. Si usan ATH Móvil, aparecemos en la sección de pago a negocios como Espíritu Santo 072, Espíritu Santo 072, pero por favor siempre les decimos que especifiquen en el cuadrito, antes de darle send, pongan en el cuadrito para qué es, particularmente un día como hoy que hay segunda colecta, para saber qué es la segunda colecta, qué es la primera colecta de ese donativo. Los que usan Givelify, que es la aplicación que está en Facebook, ahí ya pues aparecen las categorías para hacer la donación, pero en ATH Móvil hay que especificarlo. Recuerden que en la arquidiócesis
El arzobispo nos ha pedido que evitemos las reuniones presenciales por el momento, así que traten de evitarlas. Sí, la catequesis, igual que las clases, las vamos a comenzar de manera presencial ya mañana en la academia. La catequesis va a volver a ser presencial el próximo fin de semana, el próximo sábado. La cafetería sí está abierta, así que para llevar, pero se pueden pasar a comprar la empanadilla, el pastelillo, la alcapurria, lo que deseen. Está abierta la cafetería. Recuerden que ustedes cuando lleguen antes de la misa pueden ir a la cafetería, ya dejar su orden lista, cosa que cuando salga de la misa ya sea recoger y salir, que eso también lo pueden hacer. El visitante se terminó, así que, sorry, se quedaron ustedes sin visitante en esta misa. Hablando de la academia, nuestra academia está matriculando ya, o sea, tenemos la matrícula abierta. Yo sé que quien pasa por aquí parecería que está cerrada, no, es que todavía el Core 3, porque ya no es ni FEMA, el Core 3, que es lo que este gobierno tiene todo aguantado, el Core 3 tiene todavía los fondos aguantados de muchos proyectos, así que hasta que no podemos hacer nada hasta que ese dinero nos llegue, porque estamos esperando por ellos. Iba a hacer algo, pero estoy en las redes, y, que lo digo igual. Es que se han aguantado ese dinero. Les puedo asegurar que el año que viene van a abrir la llave y eso va a ser fondo va y fondo viene, porque ya es el año preeleccionario. Ahí entonces empezarán a soltar chavos para que se vea que hay mucho chavos ya. O sea, que todos los gobiernos son iguales, pero estamos aquí. El punto es que la academia está abierta, ¿okay? Estamos matriculando, se está matriculando para el año que viene desde prekinder hasta el grado 11. Así que ya pueden llamar a la academia. De hecho, aunque comenzamos virtualmente hace semana y media, pero presencialmente mañana comenzamos nuevamente en la academia los estudiantes. Los sobres de ofrenda, recuerden llevarlo, aunque esté donando por ATH Móvil o por Giftify. Esa cajita es suya, ese es su número. A veces estamos ahí mirando y vemos los nombres. Pero mira, fulano estuvo en misa, fulana estuvo en misa. Recoja su cajita, por favor, para ver si vamos ya terminando con lo que nos queda ahí atrás. Los calendarios ya se terminaron también. Ok. En cuanto a la Candelaria, que algunas personas han estado pendientes, no va a haber una actividad cultural, no como se ha hecho en años anteriores de la pandemia, donde había música, trovadores, nada de eso va a haber. Lo que la vamos a celebrar la Candelaria, pero va a ser el Día de Dios, ese miércoles 2. En vez de celebrar la misa aquí, la vamos a celebrar allá. Básicamente va a ser una actividad casi parroquial. No va a ser abierta tampoco, no es que se va a estar anunciando, aunque yo sé que ya lo están escuchando por las redes. Pero solamente vamos a celebrar la misa. No vamos a tener ninguna otra celebración allá, ninguna otra parte cultural, ni siquiera la quema de la hoguera, nada de eso se va a hacer. Pero, aunque sea, como quiera, aunque sea al aire libre, va a ser limitada la entrada porque el máximo que por orden ejecutiva se puede tener son 250 personas. Aunque sea al aire libre, no puede haber más de 250 personas. Por lo tanto, van a estar en el portón controlando la entrada y una vez que se llegue a las 250 personas, pues ya no van a permitir más la entrada. Pero ese miércoles 2 vamos a celebrar la misa en la ermita, pero ya va a ser a las 6, no a las 7, a las 6. Va a ser ese día la misa allá en la ermita. Se ha querido que, incluso el propio municipio nos ha pedido que mantengamos, que no quieren que se pierda la tradición, que aunque sea de manera limitada y solo la misa, que por lo menos la celebremos allí y vamos a hacerla. Y gracias a Dios que se ha mantenido. Recuerdo cuando yo llegué aquí, lo que se hacía era la actividad que un diácono iba y hacía una pequeña reflexión, pero se dieron con un mayagüezano, la patrona de Mayagüez es la Candelaria, como teniendo una ermita de la Candelaria, no voy a celebrar la misa de la Candelaria aquí también. Así que yo espero que se mantenga aún cuando ya yo me haya ido a la parroquia, y no estoy diciendo que me voy, en algún momento tendrá que ser, pero no es que me voy ahora, que eso se continúe, en esa tradición. Y que no se, sí, eso voy, que no se me olvide la lectora peregrina que Aurea le entrega a Marilú. O sea, ¿hasta aquí? A Marilú Rodríguez. Ok. Es que las dos son Rodríguez, espérate, ahora ¿cuál de las dos? Rodríguez Díaz. Pues eres tú. Pues eres tú. Ok, ay, qué bueno, que por lo menos, que eso es una cosa buena, que se pelee por la estola. Está bien. Está bien, bueno,
pues derrama, Señor, tu amor y tu bendición sobre estas familias, tanto la que entrega como la que recibe, para que estas oraciones redunden en un aumento en vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa y diaconal en nuestra comunidad y en nuestra iglesia. Y también reviertan a cada familia en gracias y bendiciones abundantes para ellos. Te damos gracias, Señor, a ti que vive y reina por los siglos de los siglos. Pues muy bien, qué bueno. Pues ya saben que si usted quiere entrarse en esa lista de quién le toca, quién no le toca, llame a la oficina. El compromiso es llevar esa estola peregrina a su casa y durante esas semanas orar en su hogar, en su casa, por las vocaciones sacerdotales, religiosas y diaconales. A ver si hacen falta curas, particularmente en la diócesis. Así que vamos a orar mucho por nuestras vocaciones. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, vayan en paz. Demos gracias a Dios. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, mi vida es tu vida. Tus manos avanzan mi barro. Mi alma es tu aliento divino. Tu sonrisa en mis ojos está. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, tú guías mis pasos. Tú eres la luz y el camino. Conduces a ti mi destino. Como guías los ríos al mar. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Ave María Purísima, sin pecado concebida.